Bueno, esta era como una especie de deuda histórica, no solo de país, sino que también del mismo gobierno, que desde un principio se comprometió a mejorar las pensiones. Partamos desde ahí. Sí, tal como tú lo planteas en el contexto general, las pensiones en El Salvador han sido el verdadero concepto de un insulto a la dignidad humana. El sistema previsional en El Salvador ha sido incongruente e injusto. Una de las cosas que contempla esta reforma es el plano paramétrico, que tiene que ver con el incremento del 1%, y que esto es imputable al empleador. No se toca ni un 5 partido por la mitad de incremento a los trabajadores. A los trabajadores. Sí. Muchos trabajadores sacaron un anticipo. Dejamos totalmente claro de que no habrá devolución de ese anticipo, y tampoco no habrá 5 años más como se definía, o se pagaba o se incrementaba el tiempo. No se incrementa. La pensión del 100% de lo que se aprueba en esta ley, que le llega a la persona que no ha retirado su porcentaje, le va a llegar un poquito menos a la persona que lo retiró, pero no devuelve un 5, el tiempo se mantiene, y prácticamente es una cosa muy ínfima, muy mínima lo que va a significar, pero no regresa absolutamente nada. También se garantiza que de acá en adelante el fondo de pensiones tendrá un piso mínimo de interés, el fondo de pensiones, el 7%. Tú te recuerdas, Neto, que una de las cosas más paupérrimas por las cuales el sistema de pensiones siempre ha sido, que ha golpeado mucho, es precisamente porque hubo momentos que los certificados de inversión previsional, el Estado mismo pagaba 1.33. Una baja rentabilidad. Baja rentabilidad, obviamente va a ser baja pensión. Así que hoy lo mínimo por mandato de ley queda de que será el 7% tasa de interés. O sea, estamos hablando de un nivel eminentemente competitivo. Aspectos que tienen que ver, el patrono pagará el 1% más. Hablemos de ello. ¿Por qué la carga el patrón? Sí, hemos hecho análisis, hemos hecho muchos estudios. Esta reforma presentada no es una cosa de un día para otro. Se han tirado mediciones, se han hecho análisis, y la conclusión a la que se llegó es que el trabajador, en las condiciones que está en este momento, no está apto para aplicarle un descuento, y por eso es que se tomó la decisión de que la parte empleadora es la que va a tener que correr con el 1%. Eso llega un punto más al bolsón del fondo de pensiones. Eso garantiza que incluso las nuevas generaciones tendrán un sistema previsional mucho más fuerte que incluso el que hoy nosotros estamos anunciando. Se garantiza por mandato de ley, con esta reforma, de que el Estado salvadoreño no meterá manos en el fondo de pensiones. O sea, es una cosa, Neto, que el fondo de pensiones ha sido prácticamente la caja chica del Estado, y ha sido prácticamente donde se ha estado nutriendo, y ya lo planteamos, con una baja rentabilidad. También se define por mandato de ley la creación de la planilla única, Neto. O sea, hay 2 planillas ahorita, una del Seguro Social y está la otra de cuenta del sistema previsional. Que mucho empleador paga al seguro y no le paga. De eso tenemos ahorita 104,000 trabajadores que no les envían el dinero bajo el sistema previsional. A partir de este momento que la ley tenga vigencia y sea aprobada en la Asamblea Legislativa, se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones, y es el ente rector, del sistema de pensiones. O sea, ya no queda a libre albedrío que las AFP hacen lo que crean o estimen conveniente. Hoy todo estará directamente integrado, regulado, dirigido, supervisado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Aquellos que han acusado
de que tenemos un gobierno y una dictadura que está tomando el control y estatizando absolutamente todo, es un concepto totalmente fallido. Nosotros seguimos permitiendo que la empresa privada se desarrolle. Lo que pasa es de que los abusos, sí, no estamos dispuestos a permitirlo. Ahora no va a haber ese tipo de abusos que históricamente se ha dado. Bueno, acá las administradoras de fondos de pensiones, sin invertir absolutamente nada, son de las empresas que mayor rentabilidad han tenido. Las AFP recibirán el 1% en concepto de comisión por manejo de fondos, entonces. ¿Se mantiene? Eso se mantiene. De ahí todas las otras aristas, eso lo define el instituto. O sea, ya prácticamente el cheque en blanco a nivel general que tenían las administradoras de fondos de pensiones prácticamente se ha terminado, porque quien va a dirigir estratégicamente toda la construcción de las políticas en el sistema previsional en El Salvador es el instituto. El instituto, es que estará integrado, me decía, por sector laboral, por los trabajadores, y estará integrado por representantes de los empresarios en este país, que son los empleadores, y estará representado por el gobierno. Estamos hablando de la creación de una tripartita donde todos los sectores están debidamente representados. Ahí te traigo el dato, Neto, y esto es una primicia que vamos a dar. 684 personas con pensiones VIP. 684 personas. Hay pensiones VIP de $6,300. ¿Qué va a pasar con ellas? Sí. Hay personas en este país, estas 684 personas privilegiadas que el Estado, por mandato de ley, les entregó el fondo de pensiones para tener esta élite en excelentes condiciones, a cambio de 200,000 personas que están pensionados allá, que no les alcanza para su comida. ¿Sabes cuánto es la erogación que ha gastado el fondo de pensiones en 684 personas? 345,644,000. Desde que se aprobó este decreto, porque este fue un decreto. Sí. Arena y el FMLN privilegiando, tomando la plata de los trabajadores para privilegiar a 684 Habían personas. otros partidos también, no solo ellos. Sí, el resto de partidos que han estado tradicionalmente acá. Son partidos que estuvieron sujetos siempre al mandato de las élites de este país. Y privilegiaron a 684 personas entregándoles pensiones de 6,400, de 6,300, de 6,200, de 5,500, de 4,800. Esas son las pensiones que tienen. Decisión: se elimina esta pensión VIP y se van a quedar absolutamente todos con $3,000. O sea, se baja esos privilegios. O sea, siempre, pero siempre $3,000 de pensión, que es el... Sí, pero les quitamos cerca de 3,000. Y eso, solo eso, significa un ahorro de 6.5 millones. Esta es una noticia nueva, entendería yo que es en primicia, porque no se oyó, no se mencionó durante la presentación. Pues lo que decíamos en una conferencia de prensa, sí, se dicen algunas cosas, no todas, pero estamos informando que estos privilegiados, estos 684 personas, ya no van a seguir siendo tan privilegiados como los tuvieron los partidos políticos tradicionales. En 684 personas privilegiadas en este país. Quiero decir algo. Estas pensiones, incluso sus cotizaciones, los hemos revisado y no aportaron más del 3% de sus cotizaciones. Y hay que decir una cosa más: en ese momento que cotizaban incluso no estaba dolarizado. O sea que prácticamente les hicieron en ese momento pensiones de 50,000 colones. Eso es, Neto. Eso es lo que hemos tenido acá en política. Eso es lo que hemos tenido con los gobiernos de Arena. Y uno dice, nosotros hablábamos con un equipo y decíamos, o sea, Arena, quierase o no, es producto y un origen de las élites y de las oligarquías de este país. Pero llegar el FMLN a manejar las riendas del país, a ver este tipo de sinvergüenzada política, y llegaron a ser más igual que Arena, sirvientes de las élites de este país. Se termina eso.
Se termina eso y hoy hemos armado una reforma al sistema previsional privilegiando al pueblo. Estamos hablando de que aparecen un montón de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Con estas pensiones. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos hablando de una élite que no solamente ha logrado tener el Estado a su antojo, sino que también tomó la decisión de meterle mano al fondo de los trabajadores para privilegiar a 684 personas. Se les baja a $3,000. Se les baja a $3,000. Ese es el techo máximo. No habrá 5,000, 6,000, 4,000, 6,400 como se están recetando ahora. Y esto se lleva a construir una pensión arriba del 100% de las personas necesitadas. En un país como el nuestro, con una estructura salarial muy humilde, muy frágil y con niveles de pobreza bastante grande, en aquel momento cuando no estaba dolarizado, tener pensiones de 50,000 colones, la verdad era literalmente un insulto. Pero esas son las tapaderas que han tenido siempre los políticos tradicionales y al final los políticos nada más eran los empleados de estas élites y por eso es que tomaron estas decisiones. Pero eso se termina y hoy, repito, se han llevado cerca de $346 millones del fondo de pensiones, 684 personas. Pero eso se termina con la nueva reforma y nosotros vamos a apoyar una reforma progresiva que venga de abajo hacia arriba y no de arriba como la tenían estas élites. ¿Quién es Rafael Lemus? El actual asesor de Arena, que está contratado en la Asamblea Legislativa y que toda la vida es un economista que siempre se ha visto trabajando para Arena. Es más, este es uno de los arquitectos que diseñaron el pago a estas élites. O sea, yo creo que este tipo de gente que le ha hecho tanto, pero tanto daño a la sociedad, en estos momentos, cuando se les destapa todo lo que han hecho, estas cloacas que han hecho históricamente para favorecer élites, deberían incluso de ser un poco más justos. Y pena les debería de dar salir en público opinando cuando ellos tuvieron 20 años este país y eso es lo que nos heredaron. Pensiones miserables, pensiones de hambre, un insulto a la dignidad humana, condenando 200,000 personas con pensiones miserables que no les alcanzaba para su comida y privilegiando a estas élites con $6,000 y $6,400. Arena, al final, sus campañas eran financiadas por un montón de gente fuerte acá. El FMLN le pasó igual y el FMLN vino a hacer el trabajo mejor que Arena para legitimar las élites en este país. O sea, al final el FMLN se sintió también con saborear un poquito las mieles del poder. Y con eso, ahí lo tuvieron. Funes, que tanto gritaba como periodista en aquel momento y después llegar como presidente que habló de las élites, nunca hizo esto. Hoy las cosas han cambiado. El presidente Bukele no tiene compromiso con estas élites ni con ningún grupo de poder económico en este país. Entonces, ahora se está haciendo justicia. Ahora el Estado, este músculo del Estado, está pasando para los sectores que nunca tuvieron justicia. Y el presidente no le tiembla el pulso para este tipo de cosas y yo me siento, personalmente, tú sabes, yo he luchado en mi vida incluso como dirigente sindical para un sistema justo y digno. Y qué mejor satisfacción ahora de empezar con una reforma que es progresiva y que viene de abajo hacia arriba y no de arriba abajo como lo tenían anteriormente. El partido Arena, donde este asesor está, el partido Arena fue el primer partido y el primer gobierno que le metió manos al fondo de pensiones. En aquel momento lo hizo Tony Saca, estando que se creó el fideicomiso como presidente, sí, que en ese momento lo crearon con el parámetro de la tasa LIBOR, que en ese momento la LIBOR estaba cerca de 6 puntos y algo. La LIBOR cae y no hubo un rediseño a esa rentabilidad. Toma el dinero.
Después de eso, aquellos que decían que no había que tomar el dinero de las pensiones, llega el FMLN al poder y en el gobierno de Funes y Sánchez Serén toman la otra parte, pagando un concepto miserable en tasa de interés, que fue donde tocó fondo y que llegaron a pagar el 1.33%. Y luego de ahí se presentaron unos amparos en la Asamblea Legislativa desde el movimiento popular, desde el movimiento sindical, y la Sala de lo Constitucional salió con una resolución gallo-gallina, que dijo que era muy baja la tasa de interés, pero al final no puso, mandó a legislar y hasta este día no hicieron absolutamente nada. Ellos metieron el fondo. Claro de que sí. Ahora, esta reforma, Neto, que estamos presentando, claro que va una inyección del dinero del gobierno. Ahora, nosotros como gobierno no hemos tomado dinero de pensiones. O sea, a nosotros nos dejaron esto, nos dejaron papeles nada más. La pensión por vejez está garantizada, que se sube, y toda esta gente que hoy por hoy ha estado con esas pensiones miserables, injustas e indignas, a todos ellos les va a llegar $400. Y serán casos muy especiales, pero de ahí la gran mayoría le va a llegar, en el caso de ella concretamente y mucha gente que está en esas condiciones, nomás salga la publicación en el Diario Oficial, sea aprobada por la Asamblea Legislativa, se le cambia prácticamente la vida a toda esta gente y van a tener $400. Es una reforma estructural que golpea el timón, que deja a este grupo de los privilegiados, no solamente no les subimos, sino les quitamos, y se le ayuda en realidad a cerca de 600,000 trabajadores que bajo la estructura salarial que el país tiene, 640, 680,000 trabajadores andan rondando esos salarios. Usted estará muy atento de lo que va a pasar con los trabajadores del INPET. Usted es el ministro de Trabajo y es usted quien debe de ayudarnos a garantizarnos la estabilidad laboral. Nada absolutamente de la reforma lleva consigo despidos. Nada, absolutamente nada. Lo que sí lleva es un proceso de reingeniería, de modernización, de reorganización administrativa, pero el presidente Bukele jamás ni nunca está pensando en despidos de trabajadores. Eso, por favor, hay que tenerlo muy claro. En efecto, soy el ministro de Trabajo, que tengo que garantizar el tutelaje, pero aún más conozco la forma de pensar del presidente, y las instrucciones que el presidente da siempre es que garanticemos el derecho al empleo a la gente. Nosotros en el caso del Código de Trabajo, la LOF y todo eso, sí estamos analizando a través de una consultoría si el código tiene reforma o es un nuevo código. En el tema de pensiones prácticamente es una reforma la que siempre se ofreció, y el presidente Bukele puede decir a esta altura que su promesa hoy por hoy es una misión cumplida. Y sobre todo lo que el presidente siempre planteó es: si nosotros nos metemos a hacer el trabajo de una reforma al sistema previsional, debe de ser justa, debe de ser digna, debe de ser sostenida en el tiempo. ¿Por qué nos apersonamos 2 ministros a presentar a la Asamblea Legislativa? Porque goza de la responsabilidad institucional del Estado, con el ministro de Hacienda garantizando el bien público, la hacienda pública, goza de una responsabilidad eminentemente fiscal y goza de una responsabilidad eminentemente previsional desde el enfoque del Ministerio de Trabajo. Entonces, prácticamente el presidente cierra todas las aristas y dijo clara y categóricamente: nosotros vamos a presentar una reforma que lleve justicia a los sectores más vulnerables, y hoy por hoy incluso el movimiento sindical está muy contento bajo el principio de solidaridad, porque plantean que en efecto debe de ayudarse de abajo hacia arriba, y podemos decir a esta altura el presidente Bukele otra promesa cumplida y hoy por hoy misión cumplida para nuestra clase trabajadora.